Los de abajo. Los de abajo es una obra que se sitúa en México durante la Revolución Mexicana. Esta obra fue escrita por Mariano Zuela, que nació en 1873 y falleció en 1952, y fue publicada en 1915. A lo largo de esta novela se muestra la forma en la que se va desarrollando la Revolución Mexicana, desde sus inicios dentro de la primera parte, continuando con la brutalidad que representa la revolución en la segunda parte y terminando con lo que deja dicha revolución en la tercera parte. Primera parte. En la primera parte, como dijimos, muestra los inicios de la revolución desde la perspectiva de unos cuantos revolucionarios, dirigidos por Demetrio Macías, y acompañado de Luis Cervantes como uno de los personajes principales. Demetrio Macías se ve involucrado dentro de la revolución debido a un problema con el cacique Mónico en Moyagua, quien lo acusó de quererse levantar como maderista, lo cual provoca que huya a Limón y crea una tropa de liberales que se vuelve revolucionaria. Esta tropa inicialmente está conformada por sus amigos que le habían seguido, y conforme avanza la historia, este grupo se va haciendo más grande. Y esta misma tropa hace frente y derrota a los federales, donde se da paso a que comience su adentramiento en la revolución sin tener en claro cuál es su causa de participación en dicha revolución. En cuanto a Luis Cervantes, era un hombre joven que había desertado y huido de los federales por haber dicho algo a favor de los revolucionarios, y en ese escape se encuentra con las tropas de Demetrio Macías, en donde asegura ser un correligionario y que compartía sus mismos ideales y apoya las mismas causas que Demetrio no tenía realmente en claro. Pues, ¿cuál causa defendemos nosotros? Luis Cervantes, desconcertado, no encontró qué contestar. Al inicio del encuentro entre Luis Cervantes, Demetrio y su tropa desconfían de él y le pensaban fusilar, pero tras el tratamiento médico que le hace Cervantes a Demetrio, se va creando y entablando una buena amistad y se logra unir a los revolucionarios, así como también logra encontrar y expresar una causa a su contribución en la revolución. Yo he querido pelear por la causa santa de los desventurados. La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que si lo son es porque el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres. Pero así como logra encontrarle causa a la revolución, mientras avanza la historia también se encuentra una disolución en ella, iniciando por encontrarse con el señor Solís, oficial de Natera. Yo pensé una florida pradera al remate de un camino, y me encontré un pantano. Amigo mío, hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel, y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma, y todo lo amarga, todo lo envenena. Entusiasmo, esperanza, ideales, alegría, nada. Luego, no le queda más, o se convierte usted en un bandido igual a ellos, o desaparece de la escena, escondiéndose tras las murallas de egoísmo impenetrable y feroz. La revolución es el huracán, y el hombre que se encuentra en ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Falta mencionar que dentro del encanto que encontró Cervantes en la Revolución, logra incitar más a Demetrio Macías a que colabore de una forma más sólida en la Revolución y no se quede únicamente con el resentimiento hacia don Mónico, el cacique de Moyagua. Mentira que usted ande por aquí por don Mónico, el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza. Por ello estamos luchando nosotros. Y así, Cervantes, al que llamaban el curro, logra que Demetrio vaya a encontrarse con Atera, quien lo vuelve coronel, después de oír historias de él que habían sido sobrecompuestas sobre su lucha con los federales.
Y Demetrio, encantado, oía el relato de sus hazañas, compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no las conociera. Por lo demás, aquello también sonaba a sus oídos, que acabó por contarlas más tarde en el mismo tono y aun por creer que así habiese realizado. Dentro de su marcha revolucionaria, los hombres de Natera y Demetrio tenían un ideal por seguir a Villa: conseguir la libertad, despojar al rico y enriquecer al pobre. Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos, que lo persiguen como una fiera. Villa es la reencarnación de la vieja leyenda, el bandido Providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal. Preguntas, primera parte. ¿De qué se querían librar las clases bajas al iniciar el movimiento revolucionario? ¿Cuáles eran las causas y los ideales de las personas para participar en la revolución? Segunda parte. Así pues, como mencionamos, la segunda parte muestra la brutalidad con la que los revolucionarios llevaban a cabo su revolución contra los federales. Dentro de esta brutalidad, los integrantes de las tropas de Demetrio festejan sus hazañas y sus logros, pero además de enorgullecerse de sus victorias contra los federales, presumen a quienes habían matado y por qué razones, razones que realmente no eran justificadas para matar a alguien. Yo, en Chihuahua, maté a un tío porque me lo topaba siempre en la misma mesa y a la misma hora, cuando yo iba a almorzar. Me chocaba mucho. ¿Qué quieren ustedes? Siguiendo con la historia, ya que Demetrio se ha hecho de poder y de hombres, se dirige a la tierra de don Mónico, el cacique de Moyagua, en donde busca venganza para cobrarle lo que le hizo y le quema la casa como él quemó la suya. Cabe destacar que dentro de esta escena en la que Demetrio llega a la casa de don Mónico, se observa un aspecto que caracterizaba a los revolucionarios, que era la de saquear al rico y dárselo a los pobres, aunque en esta ocasión Demetrio despide al pueblo con las manos vacías para quemar la residencia de don Mónico. En la calle La Turba está esperando alegre y dicharachera el permiso del general para saquear la casa del cacique. Y el gentío se remueve, unos con sogas para hacer sus fardos, otros con ateas. Las mujeres extienden sus delantales o el extremo de sus rebozos, calculando lo que les puede caber, todos dando las gracias a su divina majestad, esperando su buena parte de saqueo. Y de este mismo saqueo también se llegaba a sacar fondos para el sueldo de los hombres reclutados, los anticipos y las gratificaciones. Otra parte en la que se puede ver la brutalidad que se tenía entre los revolucionarios y los federales se ve representado con el Güero Margarito, que podríamos decir que tenía un comportamiento brutal y hasta desagradable. Y el Güero Margarito sacó su pistola, puso el cañón sobre la tetilla izquierda del prisionero y paulatinamente echó el gatillo atrás. El federal palideció como cadáver, su cara se afiló y sus ojos vidriosos se quebraron. Su pecho palpitaba tumultuosamente y todo su cuerpo se sacudía como por un gran calosfrío. Entre otras acciones que podemos escribir como bárbaras, era la de los robos que efectuaban constantemente los revolucionarios. En cuanto a la visión de Luis Cervantes en esa segunda parte, se logra percibir claramente a quién sigue el curro y los ideales que tiene puestos sobre Demetrio, a quien quiere como líder de la nación, y no a Villa ni Carranza, para defender los derechos del pueblo. Nosotros no nos hemos levantado en armas para que un tal Carranza o un tal Villa llegue a presidente de la República. Y así, como Cervantes tiene grandes ideales y tiene una causa para pelear en la revolución, tiene en mente y en claro la falla y el alargamiento que ésta podría traer,
y así va maquilando sus acciones por si una situación desfavorecedora se llega a dar y desaparecer de la escena. Mire, mi general, si, como parece, esta bola va a seguir, si la revolución no se acaba, nosotros tenemos ya lo suficiente para irnos a brillar una temporada fuera del país. En la evolución de la historia, tanto dentro como fuera de la novela, la lucha entre federales y revolucionarios da un giro, en donde se enfrenta Villa contra Carranza, mas sin embargo, con el puesto que tiene Demetrio, no tiene la suficiente autoridad de escoger a quién seguir, ya que está bajo Natera, y este es quien decide. Mire, a mí no me haga preguntas, que no soy escuela. La aguilita que traigo en el sombrero usted me la dio. Bueno, pues ya sabemos que nomás me dice, Demetrio, haces esto y se acabó el cuento. Preguntas, segunda parte. ¿Consideras que las acciones de los guerrilleros revolucionarios eran justificadas? ¿Por qué? Dentro de las acciones de los guerrilleros, ¿qué era lo que se representaba de la revolución? Tercera parte. En la tercera parte, como dijimos, va mostrando el desenlace que va teniendo la revolución para algunos de los guerrilleros revolucionarios que van siendo olvidados ellos y sus hazañas. En esa tercera parte y desenlace de la historia comienza por una carta que va dirigida por parte de Cervantes a Venancio, uno de sus compañeros guerrilleros, donde se logra expresar que ya no está con ellos, sino que se ha ido a Texas, Estados Unidos, en donde ahora ha cambiado su oficio de revolucionario a uno profesional, y le da una propuesta a Venancio para que él también pueda cambiar su situación social. Hasta ahora puedo contestar su grata de enero del corriente año debido a que mis atenciones profesionales absorben todo mi tiempo. También dentro de esta carta se logra expresar el deceso de dos colegas fallecidos debido a una partida de naipes, pero lo que resulta curioso en esta parte es que se expresa como si este tipo de muerte por suicidio fuese algo natural. Lamento la suerte de Pancracio y del Manteca, pero no me extraña que después de una partida de naipes se hayan apuñalado. Lástima, eran unos valientes. Siguiendo con la historia, nos logramos topar con un suceso importante, la derrota de Villa en Celaya por Obregón y el triunfo constante de Carranza. Este suceso suponía la ruina y la posible disolución del grupo de Demetrio al haber estado siguiendo la causa de Villa. Muy serias, un desastre. Villa derrotado en Celaya por Obregón, Carranza triunfando por todas partes, nosotros arruinados. Villa derrotado era un dios caído, y los dioses caídos ni son dioses ni son nada. Pues ahora sí, muchachos, cada araña por su hebral. Así, uno de los cambios que veía el final próximo de la revolución fue la incorporación de los exfederales a las tropas guerrilleras de los revolucionarios. Pero lo peor de todo, dice Venancio, es que nos estamos llenando de exfederales. Otro de los grandes cambios, y más que notorios, fue el cambio de actitud de la gente de los pueblos por la llegada de los guerrilleros revolucionarios, ya que esas calurosas bienvenidas que les daban como si fueran libertadores, se habían convertido en indiferencias hacia ellos. Se me figura, compadre, que estamos allá en aquellos tiempos cuando apenas iba comenzando la revolución, cuando llegábamos a un pueblito y nos repicaban mucho, y salía la gente a encontrarnos con música, con banderas, y nos echaban muchas vivas y hasta cohetes nos tiraban, dijo Atanasio Montañés. Pero esa actitud era más que entendida, ya que los rastros que había dejado la revolución en la gente eran rastros desdeñosos y poco gratos. Igual a los otros pueblos que venían recorriendo desde Tepic, pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era una ruina. La huella negra de los incendios se veía en las casas
techadas, en los pretiles ardidos, casas cerradas. La mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en llama luminosa de sus ojos. Otra de las cosas que trajo el desenlace de la revolución en los guerrilleros fue el continuar luchando sin un motivo o ideal fijo. Esto se puede ver con claridad en el reencuentro que tiene Demetrio y su esposa cuando se vuelven a reunir y ella le pide que se quede, que no se vaya, y le expresa además que ya no hay motivo para que siga luchando. ¿Por qué pelean ya, Demetrio? Mira esa piedra como ya no se para. Finalmente, la historia acaba con el fallecimiento de los jefes de las tropas de Demetrio en la sierra en donde inició su lucha como revolucionario contra los federales. La sierra que vio sus inicios gloriosos vio también su derrota y la de sus amigos que le siguieron en la lucha de libertad, lucha que fue el levantamiento de las clases más bajas contra los opresores. Los de abajo. Preguntas, tercera parte. ¿Por qué fue que Cervantes se separó de la tropa de Demetrio? ¿Cuál era la razón de Demetrio para seguir luchando en la revolución? ¿Cuál crees que era realmente la razón por la que seguían luchando los revolucionarios que hasta cierto punto ya habían sido olvidados? ¿Te parece o no que fue en vano su muerte? ¿Por qué? Muchas gracias por escuchar este breve audio sobre el libro Los de Abajo, de Mariano Azuela. Deja tu respuesta de las preguntas en los comentarios para iniciar un debate y tener una mejor comprensión de este libro y su contenido. Si quieres tener una idea más amplia de este libro, te dejo en la descripción los siguientes links para que puedas acceder a información donde se explica de otra forma el contenido de Los de Abajo. Muchas gracias por escuchar y espero que este audio te haya ayudado a tener un mejor conocimiento de este libro.